Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en una nueva sesión de Trilce en la Luis Ángel. Hoy con un poco de reverb. Vamos corrigiendo esto. Hoy tenemos dos invitados fabulosos. Primero que todo, pues agradecerles a todos ustedes por haber asistido, por haber sacado una parte de su tarde de jueves para esta lectura de poemas, ¿no? Hoy vamos a tener una tarde muy agradable, hay café, va a haber un ocaso maravilloso, vamos a escuchar las voces de estos poetas tolimenses que son de los más importantes que tenemos en el país en este momento. Y bueno, acaba de llegar Esteban Hincapié, entonces se completó esta fiesta. Trilce en la Luis Ángel es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, a través del Programa Nacional de Concertación Cultural. Entonces agradecemos al Ministerio, agradecemos a la Biblioteca Luis Ángel Arango, que pues ha sido nuestra casa, que nos ha acogido para hacer estos recitales de poesía con la coordinación de Lucy López, entonces muchas gracias, y pues a todo el equipo técnico de Trilce que nos colabora con el video, con la escenografía y por supuesto con el sonido. Les cuento rápidamente sobre nuestra programación. ¿Es posible corregir este reverb? Ok. Comenzamos estos recitales, esta tanda de recitales apoyados por el Ministerio el jueves 25 de julio. Nuestro pasado recital fue con Amparo Osorio y Jonathan Arredondo. Algunos de ustedes nos acompañaron, entonces pues recuerdan también esa noche tan fabulosa con poemas. Hoy, jueves 29, tenemos a Luz Mari Giraldo y Nelson Romero Guzmán, del Tolima los dos. El jueves 12 de septiembre vamos a arrancar un mini festival, serán 7 recitales seguidos, uno tras de otro. Voy a decirlo tipo contrarreloj para que ustedes se lo memoricen. Imagínense, jueves 12 de septiembre, Rómulo Bustos Aguirre y Guillermo García Díaz. Viernes 13 de septiembre, Jaime García Mafla y Ramón Cote de Bareibar. Sábado 14 de septiembre, Joaquín Peña Gutiérrez y Diego Armando Peña. El domingo descansamos, regresamos el lunes 16 de septiembre con Diana Carolina Daza y Natalia Montejo, una de nuestras palabreras. Martes 17 de septiembre, Girama Castaño y Jorge Balbuena. El miércoles 18 de septiembre nos traeremos a Felipe García Quintero desde Popayán y Santiago Erazo. El jueves 19 nos encontraremos con Yoyin, Eugenia Sánchez Nieto y Daniel Montoya, que pues es del Meta, pero también nos visita desde Ibagué. Y el jueves 3 de octubre cerraremos este capítulo de recitales del proyecto con el Ministerio de Cultura con Linda Luz Barbosa y Federico Díaz Granados. Entonces, pues, es una programación imperdible. La encuentran en las páginas de librería de Fundación Trilce, bien sea en Instagram o en Facebook. Y bueno, les cuento de nuestros invitados. Luz Mari Giraldo es poeta, ensayista, antóloga, crítica literaria y profesora universitaria. Está incluida en antologías poéticas del país y del exterior. Ha publicado varios libros de ensayo y antologías de cuentistas colombianos y de poetas colombianas e hispánicas. Entre sus libros de poesía podemos contar Caligrafía de la Sombra, que salió este año con Sílaba Editores, Casa de Sombras 2019, de Artes y Oficios 2015, Llévame como un verso, Poemas del Exilio 2011, Sonidos en la Luz 2010, Postal de Viaje 2004, Hoja por Hoja 2002, Con la Vida 1997 y Camino de los Sueños 1981. Y bueno, siguen las publicaciones. De Nelson Romero Guzmán, les cuento que nació en Ataco, Tolima, 1962, es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Santo Tomás
y magíster en literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Docente de planta de la Universidad del Tolima, en el Instituto de Educación a Distancia IDEAD. Nelson hace parte del grupo de investigación en literatura del Tolima. Ha obtenido varios premios en poesía, entre ellos el Premio Nacional de Poesía Ministerio de Cultura 2015, Premio Latinoamericano Casa de las Américas 2015, Premio Nacional de Poesía Universidad de Antioquia 1999, Premio Nacional de Poesía de la Secretaría de Cultura y de Turismo de Bogotá 2007, entre otros. Nelson además es un gran precursor, uno de los autores a los que le debemos el tratamiento de la éfrasis pictórica en poesía, con libros como La Quinta del Sordo, Bajo el brillo de la luna, que bueno, ya hablaremos del asunto. Entonces, pues, un aplauso para nuestros dos invitados. Luz Mari, Nelson, gracias por aceptar esta invitación. Espero que se sientan cómodos. La tarde y los micrófonos son de ustedes. Buenas tardes a todos, todas. Alejandro, gracias por esta invitación. Sé que ha sido muy exitoso y muy grato cada uno de estos encuentros con los poetas anteriores. Yo me siento muy a gusto y muy satisfecha de ser invitada. Bueno, voy a empezar a leer. 8 minutos tenemos para una primera tanda. Entonces, empiezo con este poema que, si bien todavía no pertenece a un libro, ya está en algunas antologías. Se llama Vendimia. Tiene un epígrafe de Ana Blandiana que dice: y de mi vivir me siga asombrando. Llegará el día de recoger la cosecha y seleccionar frutos. Nos miraremos de frente y sabremos cuán dulce o cuán amargo fue el sabor de la vida entre las páginas. Llegará la hora de pedirnos cuentas o saborear el vino de la tarde. Veremos que llegó el otoño y la historia subió paso a paso la escalera o bajó uno por uno los peldaños. Sabremos que el viento vino a sacudir las hojas o a quebrar el tronco o nuestras ramas. Entenderemos que medimos flaquezas y estuvimos vivos. Tal vez nos abracemos sin decirnos nada y pensemos que valió la pena, que no nos sorprendió el invierno, que estuvimos juntos en primavera o en verano, que todo estuvo a la altura de los cuerpos o en la debilidad de los corazones. Los dioses dirán que no pasamos de largo por ninguna estación. Tal vez nos miremos a los ojos y con las manos en el pecho aceptemos que la vida tejió hondas cicatrices, el bucle de las nubes en algún cielo perdido, borrones y certezas y la pasajera felicidad. Tal vez cerremos el libro donde instalamos las palabras y sepamos que en el fin del mundo siempre hay un abrazo nuevo. Tal vez no existan peldaños o ascensores, pero levantaremos la mirada y brindaremos por lo vivido y lo que no. Bueno. Yo debo agradecer también estar aquí en compañía de mi paisano. Es un honor, Nelson. Bueno, de un libro anterior, este poema que se llama Como un centinela. La vida por siempre dando vueltas, y como un centinela, la muerte llama con todo y sus gerundios. Gato lamiéndose despacio, perro ladrando en la mitad del sueño, pájaro cantando al comenzar el día, mientras tejen su tela las arañas. Golpea el viento, apaga un sonido en la ventana, se escucha la zozobra, parpadea la luz
y el silencio recoge algarabías. Suenan distintas formas de alegría, pequeñas cosas que pasan en la casa. De un libro que se llama Llévame como un verso. El subtítulo es Canciones del Exilio y que tienen que ver con los poemas, justamente con ponerme en el lugar de los desplazados y de los exiliados en cualquier lugar. Entonces, que le da título al libro, que se llama Llévame como un verso, el epígrafe es de Ana Akhmatova y dice, como una mano débil despidiéndose de aquel que permaneció en tierra firme. Lejos de todo, recuerda los adioses. Sabe que no hay país para sus huesos, mesa para compartir el pan, ni palabra, ni abrazo. No le espera borrón ni cuenta nueva. Ignora la forma de salir y da vueltas como perro en calle ajena. Sin linterna rastrea un territorio, sin mapa ni brújula, sin guía, sin reloj. Cambia de nombre y de papeles y su rostro se desvanece en el espejo. Un verso y una frase de amor, único equipaje. Y en la memoria, una mano débil despidiéndose. Varios y varias de aquí son o han sido profesores y este es un poema a esa experiencia de vida, porque es una experiencia de vida y de vida con B larga. Se llama En el alma del tablero. Cada mañana el maestro da su lección de vida. Aprender las letras y los números, la vía recta cuando caminan las palabras, la curva cuando se enredan sueños y paisajes. ¿Dónde el diptongo? La suma de los muertos que crece cada día. ¿Dónde la resta de los vivos? ¿Cómo borrar del tablero los enigmas? ¿Dónde el amor, el punto final para la guerra? Después de la raíz cuadrada o el alfabeto ciego, se traza un círculo de polvo en el tablero y tiembla una curva de ceniza. Cada mañana el maestro escribe su debida lección con su lección de vida. ¿Cómo estamos de tiempo? Del libro más recientemente publicado, quiero leer el poema con el que tú leías los dos últimos versos para la convocatoria a este encuentro con ustedes. Se llama Olvido. Este es un libro, Caligrafía de la Sombra, que tiene que ver con la experiencia de los desaparecidos, de los muertos, de la guerra, de la violencia, de las guerras ajenas y las nuestras. Corresponde a un díptico. Esta es el primer tomo, digamos. Olvido. Vaya usted a saber si cuando el tiempo pase, alguien recordará las noches llenas de estrellas sin pedir un deseo. Tal vez despierte la vida arrumada en la memoria con la foto que naufragó en el río y evoque la música de quien cantaba como si fuera Dios. Vaya uno a saber si el tiempo perdió su paraíso cuando descolgó el vacío de la nada
y trajo el miedo enredado en cada una de las letras. La memoria llama al silencio ahogado por la lluvia y escucha el aullido de los lobos o el esqueleto de pájaros chillando. Vaya usted a saber si después de tanto grito y tanto peregrino con trajes raídos y zapatos rotos, aprendió a limpiar las lágrimas y las de sus hijos y desdibujó la mueca de sus labios para volver a sonreír. Vaya usted a saber cómo se dice olvido con la boca llena de tierra. Me queda otro o no, otro. Este se llama Anciana con hoja seca, tiene que ver con algo que yo vi, tuve la oportunidad de ver en Rumania, que es un país donde cultivan girasoles, campos hermosísimos, pero los girasoles no son para hacer el aceite de la cocina como nosotros, sino para las máquinas. Yendo por estos paisajes, vi de pronto en uno de los pueblos una mujer bordando y bordando con la mirada puesta en el vacío. Me dijeron que era una mujer que llevaba años esperando que su hijo amado volviera de alguna guerra. A mí se me ocurrió esto se escribió solito con esa imagen. Se llama Anciana con hoja seca. Entre girasoles revolotean los canarios. La anciana come trozos de pan y bebe café a sorbos para que no se acabe. Un cardenal de intenso color rojo se eleva al infinito mientras ella mastica despacio porque le duelen las encías. A diario teje una colcha de retazos. Las flores se inclinan y la cosecha se recoge. El viento se oye sobre las hojas secas y los pájaros vuelan en el amarillo de la tarde. Es hermoso el escenario. A la anciana le crujen los huesos y los días y le huele el invierno. Está sola desde que inició la guerra. Se iluminan los rostros que dibuja el verano y la anciana no los ve ni a las hojas que caen, ni escucha el canto de los pájaros, ni percibe el color de su vuelo. Tampoco siente calor sobre su cuerpo. Apenas mastica el saldo de su vida y da vuelta a las agujas mientras parpadea. El vuelo de los pájaros sube y baja tejido adentro y la anciana murmura o tartamudea con el hilo en la punta de los dedos donde un pétalo amarillo cae. La palma de su mano parece una hoja seca. Muchas gracias, Luz Mari Giraldo. Nos dejó con la hoja seca y la boca llena de tierra. Qué imágenes, por Dios. Bueno, maestro Nelson, bienvenido. Bueno, Alejandro, muchas gracias por la invitación a este ciclo de lecturas de poesía. Gracias también a Trilce, al área cultural de la Biblioteca del Banco de la República, a la compañía de Luz Mari y la asistencia de ustedes. La parábola del camello. Una vez el camello ha cruzado por el ojo de la aguja, al otro lado ya no es nadie. Antes sí era un ser potente entre su especie, pero al aceptar la parábola, rindió su esencia monumental a un hilo de nada. Yo podría, con esa reducida hebra de camello, pegarle un botón a mi camisa. Pobre camello, por aceptar el juego del palabrero, andamos en lo que andamos. Entonces, ¿de qué te sirvió la joroba si el hilo pasó de largo? Desde que te dejaste embaucar, tu alma es un desierto infinito.
pero ya es demasiado tarde para regresarse de ese lado contrario. Resultaría por demás costoso reversar la parábola y decir que es más fácil que un hilo que fuera camello vuelva a pasar resucitado por el ojo de la aguja. Estoy seguro que ya no lo dejan pasar, y en ese juego de palabras perdiste. Perdiste para siempre tu enorme biología, las fuertes patas, el saco inflado de tu cuello tras las hembras de tu manada. Las cosas están regladas en el mundo para que el milagro sea parte de una legión de embaucadores. Y el camello, tan dócil a la sed y a la fatiga, de pronto se vio en serios líos pasando por el ojo de la aguja. No supo que le habían preparado una trampa implacable, que lo alejó de la monumentalidad de la naturaleza, solo a servir ahora de hilo para pegarle este botón a mi camisa, cosa que en verdad no debió convenirle al mundo. Lección de culinaria. Este ha sido el infierno para una mujer, pelar una cebolla. Las hojas en las manos se multiplican delgadísimas. Hijos, en el corazón de la cebolla está Dios, decía mi madre para darse consuelo y consolarnos. Ella no hacía uso del cuchillo, pues temía herirle el corazón a Dios. Por tanto, el hambre en la casa era la eternidad. Mi madre no veía la hora en que un ángel aleteara entre sus manos. Por el momento de esa carne comeríamos. Tiempos en que los ángeles, nuestros guardianes, se transformaban bondadosamente en aves de corral. Pero los tiempos cambian y eso ya no ocurre. Así que un día las cosas se empeoraron. Nos volvimos transparentes como las mismas hojas de la cebolla. Fue hermoso, porque a través de mi hermano veía a mi madre en el punto más lejano del universo, pelando sin descanso esa maldita cebolla, hasta que llegó al punto oculto del centro donde están las regiones superiores. Pero por desgracia, Dios había salido un rato del centro de la cebolla. Pobre sirvienta de Dios, mi madre, en los misterios de la cocina. Lo cierto es que nunca pudimos comer en el reino. Yo no sabía que mi madre, de tanto pelar cebollas, se había convertido en una envoltura de cielos transparentes, algo así como un cielo dentro de otro cielo y este dentro de otro. Recuerdo que no comimos, pero tampoco vimos a Dios. Ahora entiendo que la demasiada religión es la peor de las culinarias. Por fin puedo vengarme de todo esto derribando el arabot, árbol del cielo. Súplica a Julio Cortázar. Julio, es hora de que me vendas o intercambiemos el poema donde aparece tu firma titulado El encubridor, el que dice de un hombre que salió del país por miedo del queso con ratón. Ese poema es mío y tú me lo robaste. Y aunque hayas agregado en él que un mismo espejo es todos los espejos, con eso quieres encubrir el robo que me hiciste. Devuélvemelo entero. No es justo que yo y toda una generación estemos en el anonimato por tu culpa. La mañana antes de yo escribirlo, salía de Colombia, todo porque en la casa tuve miedo del queso con ratón. Fue el ratón más cruel de nuestra historia. Quise encubrir con esa metáfora la violencia y el hambre. Pero tú te apoderaste de él por un descuido mío cuando lo abandoné en un café del centro de Buenos Aires. El poema yo lo comencé así. Ese que sale de su país porque tiene miedo, no sabe de qué, miedo del queso con ratón,
de la cuerda entre los locos, de la espuma en la sopa. Y tuviste el descaro de poner Julio Cortázar al final. Lo escribí esa mañana porque en Colombia teníamos tanto miedo que veíamos espuma en la sopa y a hombres con una cuerda en la mano. Tú nunca has tenido miedo ni de tus propios bestiarios. Devuélvemelo en intercambio por unas zapatillas rojas que te hacen bien al frío, che. Las usó Joyce mientras escribía su Ulises. Además, yo lo escribí calzado con esas mismas zapatillas. Es hora de que borres tu firma debajo de ese poema. Si yo tuve miedo, tú sí deberías sentir mucha vergüenza del queso con ratón. Acerca de un poema de Jorge Taylor que yo supuse que había escrito. Tiene un epígrafe del mismo Taylor. Lo que escribo no es para ti, ni para mí, ni para los iniciados, es para la niña que nadie saca a bailar. Saqué a bailar a la niña del poema de Jorge Taylor, la que nadie saca a bailar. Estaba sola en esa banca oscura de la sala, como aguardando. Hermosa, pero nadie la sacaba a bailar. Cosa rara en un baile donde todos bailan hasta las escobas. Yo le veía los ojos hundidos en los pies de los bailarines. Sabía que en el fondo ella bailaba sola. Algo tienen de lisura mis palabras cuando escribo. Sé que se mueven en una sala oscura al ritmo de una música de la que soy el primer bailarín. Y me dije, es el momento de bailar con la niña que nadie saca a bailar. Sí, en el baile descubrí que tenía los pies al revés, la hermosa niña del baile invertido. Ahora no quiero dejar de bailar y de escribir, sino para ella. Todo lo hace hermosamente al revés. Las vueltas de su cuerpo en la sala no estropeaban la música. Mis pies tan derechos era lo más pobre del baile. Pero lo que ella quería era bailar con sus pies al revés, así lo hiciera con un desconocido. Hasta cuando descubrí en su baile que allí estaba el origen de mi poesía. Escribir desde ese día es ir al baile. Cada vez que quiero escribir, le digo a la niña, ¿bailamos? Nunca me niego una pieza, aunque he tenido piezas malas con ella. Pero por bailar derecho es que a veces me extravío. Entonces ella me devuelve al ritmo gozoso de su cuerpo. Aunque nunca aprenderé a bailar al revés del todo, que es donde estaría la clave. Cuando regresé a casa volví a leer el poema de Taylor titulado Botella al mar, y la niña estaba agradecida. Entonces supuse que yo había escrito ese poema, de verdad, solo para bailar con la niña, que nadie saca a bailar. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal esa primera ronda de lectura? Buenísima, ¿no? Otro aplauso, ¿cierto? Muy distintos los dos. Más de uno lo vi, y yo también, con ganas de aplaudir después, aguantándonos las ganas después de un montón de cosas. Sí, son bien diferentes. Y de la misma tierra. Yo creo que, Mismo bueno, terreno. no, de algo que me precio yo en estos recitales y es que las parejas me quedan súper bien escogidas. Esta pareja Complementarias. ha funcionado súper bien. Bueno, un saludo también muy especial a todas las personas que se conectan a través de esta transmisión en la página de Facebook de Fundación Trilce, también a quienes nos ven en retransmisión después de que ha sucedido este evento, pero bueno, que aquí quedará para la memoria. Nuevamente agradecerles a todos y cada uno de ustedes por
acogernos, por estar aquí con el corazón abierto y la sonrisa explayada pues ante estos versos que le dan que armonizan un poco este ocaso, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de las obras y de los intersticios de la composición de estos poetas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para comenzar? Lo sé, gracias. Me dejan el privilegio de empezar. Gracias. Yo voy a empezar por el final. O sea, hay mil cosas que preguntarles a ustedes. Desde la docencia, desde la pintura, desde la violencia, desde, bueno, un montón de cosas, desde el trasegar tan largo y tan profundo que han tenido en la literatura colombiana. Pero voy a empezar por el final. ¿Cuál es ese final? Les cuento que los poetas que hacen parte de este ciclo, entre ellos obviamente están Nelson, Luz Mari, bueno, todos los que les leí hace un momento, harán parte de una antología que se llamará Antología de Trilce en la Luis Ángel 2024, que se distribuirá de manera gratuita entre todos nuestros asistentes. Esperamos tenerla ya lista para el próximo recital, entonces por favor no se lo pierdan, porque hay muchos poemas ahí que son incluso inéditos. Creo que Nelson mandó cosas inéditas, ¿cierto? Entonces, cuando yo estaba leyendo pues los poemas que ellos me enviaron para las antologías, para la antología, y me doy cuenta de que son cosas que no había leído de ellos y que están apostándole a nuevas búsquedas, digo, bueno, estas dos personas como tan inquietas estéticamente y tan creativas, en este momento, ¿a dónde le están apuntando? Yo sé que han pasado por una cantidad de perspectivas y han sido pioneros en muchos de los temas que han manejado. Entonces quisiera saber en este momento por dónde van esas búsquedas estéticas. Entiendo, así como asomándome un poco, que Luz Mari va por el tema de la violencia, de la guerra, no solo en Colombia, sino fuera de Colombia. Incluso tenía un díptico, yo no sabía que era un díptico, que caligrafía tiene una segunda parte, y de pronto hasta tercera, quién sabe. El maestro Nelson pues también tiene una trilogía, ¿no? Con la pintura, y ahora está como más cercano a esa metaficción involucrando al lector y con un poco de ironía y de humor. Mucho. Entonces, cuéntenos de esas búsquedas estéticas en las que andan ahora. Empecemos por Luz Mari. Bueno, yo siempre doy las gracias tarde, yo por lo menos te agradecí a ti y a todos ustedes, pero por supuesto que tengo que agradecer a Trilce, al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, a la biblioteca por acogernos y a todos los que han tenido que ver con esta puesta en escena, digamos, de la palabra poética de todos los que vamos pasando por aquí. ¿Dónde estoy y de dónde vengo? Yo vengo de una poesía, mi poesía, pues ustedes se han dado cuenta, al lado de la de Nelson, es mucho más lírica, es quizás mucho más emocional, si se quiere. Nelson tiene ironía, hay un lenguaje alegórico allí, hay todo esto de lo pictórico, de lo reflexivo, en fin. Yo empecé con una poesía muy intimista, una poesía de la familia, de la casa, pero la vida en este momento me volvió, digamos que a mis orígenes. Yo pertenezco, y lo he dicho últimamente, y a propósito justamente de la publicación de esta caligrafía de la sombra, yo pertenezco soy de los hijos de la violencia de medio siglo, y he constatado desde mi infancia todo lo que han sido los procesos de la violencia en nuestro país. Vi episodios en mi infancia muy duros que aparecen de pronto en algunos de los poemas que están en este libro en caligrafía de la forma, de la sombra. Episodios muy duros como ver, por ejemplo, cadáveres de campesinos asesinados, y yo tengo 4 años y esos cadáveres los veo debajo de un balcón, y a mí me impactan toda la vida. Pero como una cosa muy particular, eso, si bien eran chispazos eventuales en mis distintos libros de poesía, solo en este libro cristalizó
no tan de repente, sino viendo los noticieros de los últimos meses, viendo las guerras en todas partes. En uno de los poemas digo, todas las guerras se parecen en los rostros vacíos y en los pueblos deshechos. A mí me tocó entonces la de medio siglo, la de mis hijos a fines del siglo XX y la actual. Me ha tocado vivir la guerra y entonces verla y confrontarla con las guerras ajenas y pensar que me llegaban ecos en la adolescencia y en la infancia de la Segunda Guerra Mundial, muy seguramente, muchos elementos. Entonces, yo veo que ahora lo que a mí se me viene encima es la escritura de aquello que antes no tenía que yo lo tenía guardado con mucho temor. Si bien ya tengo ese segundo tomo, ese segundo ejemplar que va a salir para la Feria del Libro del próximo año, yo tengo listo otro libro que no sé si pertenezca a eso como un tríptico, pero es la perspectiva de la guerra y de la violencia como lo más sucio que hemos tenido que vivir, como el horror. La violencia es lo horroroso, pero también es el mugre. Y de pronto se me vino encima un poemario que es breve, no tiene más de 33 poemas, curiosamente, 33. Son 33 poemas que hasta ahora he denominado Orden en la Casa, y es desde la perspectiva de una empleada doméstica. Digamos que el yo poético, como diría uno de profesor, el yo poético se desdobla como en la escritura del orden y el aseo, ¿no? Cómo hacer orden a este mundo ruin. Pero ese orden en la casa también va relacionado con la violencia. Claro, es Pero todo eso, con es el yo todo poético, desde el servicio. desde la persona. Claro. En últimas, yo le puse un epígrafe de Wisława Szymborska que dice, alguien tiene que arreglar la casa, ¿no? Desde ahí, yo dije, claro, esto tiene que ver con Szymborska, seguramente después de leerla, ¿no? Se me vino, pero es desde la experiencia de alguien que está siempre limpiando, y está limpiando la casa y lava las sábanas y limpia las paredes y nunca logra que las cosas queden limpias porque el corazón está manchado por el dolor. Eso es lo que veo que hay ahí, sí. Sí, yo creo que es muy simbólico. Bueno, y Szymborska, que también ha sido una luchadora desde la poesía en Sí. contra de la guerra. Sí. A mí me parece fabuloso encontrar aquí una voz lírica que hable de algo tan horrible como la guerra. Tú lo haces desde ese lirismo para hablar de algo que estás expresando ahora como con mucho ese mugre, muerto, claro. Una mancha. Claro, y ese muerto con los ojos, con la boca llena de tierra, tiene que ver con eso. Claro que ¿no? sí. Que ya estaba ahí. Sí. Con el olvido, por supuesto. ¿Cómo se dice olvido con la boca llena de tierra? Pues está sucio. Maestra, muchísimas gracias. Sí, esa respuesta es… Bueno, maestro, cuéntanos, Nelson. Bueno, Alejandro, me sorprende al comienzo pues el contraste de voces, ¿no? Mari, paisanos. Yo pienso que justamente esa variedad de voces es lo que enriquece, es lo que le da variedad a una tradición poética. Creo que permanentemente, a través de mis libros, le huyo a quedarme en un lugar de la poesía, en una forma siempre la misma de decir, en un tono que a veces me identifique, yo no sé, yo a veces siento que no me identifico en un tono. Uno lee un poema de Giovanni Quesep, por ejemplo, sin que aparezca la firma de Giovanni Quesep, el nombre, y uno sabe que Giovanni Quesep está ahí, ¿cierto? Sí. Yo no, yo como que me diversifico, me pierdo y me gusta perderme porque concibo la poesía como un juego, como un desdoblamiento, en donde estoy yo, pero también están los otros, está el mundo, ¿sí?
Para mí la pregunta es la respuesta justamente a una pregunta que no se hace en el poema, en el texto, pero que tal vez la pregunta que nosotros nos hacemos en, en la vida. Entonces me gusta jugar con los lenguajes, pero siempre concibo la poesía como un lugar para la crítica, ¿cierto? Puedo también escribir poesía sobre imágenes, poemas muy líricos, pero también puedo, digamos, trasladarme a una poesía que utilice un lenguaje de las márgenes, un lenguaje coloquial, un lenguaje a veces directo, a veces frases que se dicen y que se ponen en el texto con otro tono. Entonces yo como que me arriesgo a caminar por varias maneras del lenguaje, ¿no? Y no quedarme en un solo lugar. El caso, por ejemplo, de la éfrasis que usted mencionó hace rato. No conocía ni siquiera el significado de esa palabra, lo vine a saber en la universidad, un profesor que escribió sobre mis textos y dijo, esto es la éfrasis. ¿No? Luego me puse a leer un poco de teoría acerca de la éfrasis. Pero real no me interesaba eso, sino interiorizar a los pintores, esos grandes pintores que en sus obras narraron también, ¿cierto? Esa tragedia humana en la historia, como Van Gogh, ¿no? Van Gogh, Edvard Munch, Goya, ¿no? Entonces traté de entrar, digamos, con el lenguaje en esos mundos, ¿cierto? Y ser ellos de alguna manera. Creo que esta es una forma también del juego, ¿no? Entonces yo pienso que la pintura, en este caso, que ha sido el tema ya de 4 libros, no es la imagen lo que me impresiona tanto, no a veces el color, sino el simbolismo, y porque yo pienso que en cada una de estas obras que son dramáticas hay una narración inmersa. Entonces, sacar esa narración del cuadro y no con el poema pintar otra vez el cuadro y hacer una mímesis del cuadro, ¿no? Entonces yo creo que siempre estoy como jugando a muchas cosas y por eso me gusta escribir, me divierte mucho. Por supuesto, siempre estar como en el juego, ¿no? Estar, creo que le gusta mucho esa parte de la diversión, pasarse de un lugar al otro. Incluso en los 2 de los poemas que leyó hace un rato, le reclamaba a Jorge Tellier Y a Cortázar. Cortázar poemas que le plagiaron. Sí, sí, sí. ¿Y cómo contrasta esto, por ejemplo, con la lección de culinaria? Un poema que La también mamá dentro de la con las ironía y el cebollas. juego es supremamente conmovedor y bello. Están las lágrimas de la cebolla, que en el centro de la cebolla está el corazón de Dios. Entonces, pues, hay una parte creativa supremamente importante que a veces se desestima y estoy totalmente de acuerdo que esto es justamente lo que constituye una tradición, ¿no? Sí. No es una tradición donde todos seamos iguales, no, sino que, y más en Colombia, ¿no? Que seamos diversos. Ahora quiero hacerles una pregunta respecto al final. Ah, no, respecto al comienzo, la del final ya la hice. Ay, Dios mío. Los dos son profesores. Profesores que tienen que ver con procesos de formación en escritura o en áreas afines. Incluso creo que aquí tenemos algunos de sus estudiantes, ¿cierto? Sí. O sea que fueron buenos profesores, porque uno no va a ir a ver a un mal profesor a leer poemas, ¿no? Fueron muy buenos. Yo supongo que alguna vez les tocó esta situación, o si, no, claro que les ha tocado. Profe, es que este es mi poema, ¿será que se lo puedo mostrar y usted me puede dar una opinión? Eso es una responsabilidad enorme la que le ponen a uno. Imaginemos que ese poema, que eso que nos están, que ese poema que les está presentando ese estudiante es un poema iniciático, está en su primera fase. Uno no puede decirle todavía, ¡hey, esto es! No, pero está en su primera fase. ¿Cómo resuelven ustedes eso? Con tal vez esa vocación docente que a muchos docentes les falta, que es para ser más, que debería ser más una puerta abierta a seguir cultivando ese entusiasmo, esa curiosidad y ese interés que nace hacia la poesía, que una puerta cerrada a aplastarlo, ¿no? O sea, un profesor puede aniquilar o puede dar vida a una vocación. Que
está apenas retoñando. Cuando les ha sucedido eso, ¿cómo lo han manejado? ¿Cómo manejan eso? A mí me pasó primero como estudiante con Giovanni Quesep. Giovanni Quesep era mi profesor y a mí me encantaba, por supuesto, esta poesía que siempre fue igual de Giovanni Quesep, esa tradición lírica de la poesía de Giovanni, que es una de las vertientes poéticas muy claras en Colombia, que hoy se ha diversificado mucho más. La música del verso, es la música del alma, es la música de la naturaleza. Como alumna de Giovanni, pues todas vivíamos enamoradas. Decíamos que de Giovanni, pero era realmente de su poesía y de sus clases. Un día me atreví a mostrarle un poema y eso que él hizo conmigo es lo que yo hago con mis estudiantes. Se sentó conmigo a mirar imagen por imagen, frase por frase, y fue muy estimulante porque me decía dónde él se tropezaba y dónde estaba lo esencial. Mi primer poema, que se llama El tiempo se volvió poema, lo armó Giovanni y fui con él a publicarlo, pero él me lo armó con los poemas sueltos de todas partes. Poemas ya. No, sí muestre aquí. Era un librito chiquito porque era casi una plaquette, unos 16 poemas, unas 16 páginas, pero le agradecí toda la vida, hasta hoy, que él me lo hubiera armado y que hubiera sido conmigo afectuoso en ese primer momento. No hay nada más desolador ni más agresivo que un profesor que le dice a un estudiante, eso es una porquería. En la maestría en escrituras creativas en la Nacional hubo una profesora, no doy su nombre, pero creó una deserción tremenda en muchos que tenían sensibilidad poética. Después ellos se fueron a estudiar otra maestría que uno decía, pero los mató, les hizo mucho daño, eso es muy nocivo. Como profesora yo ya de carrera me he encontrado después con poetas, en general mujeres, poetas que hoy son jóvenes poetas reconocidas y me emociona cuando en su lectura me dedican el poema y de pronto dicen, profe, al salir de clase usted me dijo que siguiera escribiendo y que por qué no leía tales y tales autores. Yo no me acordaba de eso. Entonces, es bonito, ¿no? Entonces yo creo que lo que uno tiene que hacer es acoger y así uno vea que no es bueno, por lo menos recomendarle, lea un poco más, siga leyendo hasta que construya un universo y un lenguaje más personal. Yo no acepto a aquel que se siente superior y que le dice al otro, lo suyo es una porquería. Ni siquiera en las cosas de crítica que yo puedo hacer, prefiero no hablar de un libro a desbaratarlo. Bueno, frente a este tipo de experiencias, ¿no?, que son muy frecuentes, no solo en la universidad, sino por fuera. De la universidad uno lo sorprende en contextos, personas, pues de cualquier edad también, ¿no? Entonces, como esto ha sido tan reiterativo, yo tengo ya resuelto eso, ¿no? Entonces, cuando yo les digo, bueno, muéstrame mis textos, ¿sí?, lo primero que quiero es encontrar un asombro. Yo digo, primero quiero que A, B, C, que me muestren los textos, me gustaría descubrir algo realmente asombroso, ¿no? Y me gusta siempre descubrir un nuevo poeta vivo, me pone muy feliz, ¿sí? Alguien que escriba bien, ¿cierto? Pero alguien también que escriba mal me pone feliz, ¿sí? Entonces, cuando la persona me muestra un texto, un conjunto de textos, inmediatamente yo valoro y digo, detrás de estos textos no hay un lector, no hay alguien que se ha formado. Veo que escribe mucho, pero no ha leído, escribe unas cosas muy a tono de la tradición, unas cosas muy predichas, ¿cierto? Como que uno lo ha leído siempre, ¿sí? Y entonces como que inmediatamente hago, entre comillas, una clasificación, feo decirlo, ¿no?
porque los que realmente escriben porque les gusta y como les gusta escribir, entonces tienen un trabajo, buscan autores, leen una tradición, ¿cierto? Y son conscientes de lo que hacen. Frente a los que no, o sea, los que escriben por desahogo, por una simple inspiración, por un simple momento, porque me enamoré, porque un atardecer me hizo llorar, me emocioné, entonces las palabras bonitas. Entonces esas personas que escriben así, yo le digo, sigue escribiendo así, no vaya a cambiar, ¿sí? Porque sé que estas personas lo que les interesa es simplemente hacerlo así, escribir de esa manera, y eso está bien que lo hagan, perfecto, ¿no? Entonces yo no tengo líos. ¿Quién realmente? A veces he puesto como una especie de, he dado algunas orientaciones, prestado libros a algunas personas, pero tampoco los leen. Entonces no les interesa realmente escribir de una manera artística, sino simplemente escribir para sacar algo de adentro, ¿no? Y con los otros sí me detengo un poco. Por fortuna en la universidad, en el pensum de literatura y lengua castellana, tenemos unos cursos que son talleres de creación. Entonces hacemos talleres en esos espacios tutoriales que ya dejan de ser clases y se convierten en talleres. Y también tenemos una revista estudiantil que se llama Entre Líneas y tenemos la mitad de la revista de la sección para esas producciones. Entonces allí se hace la selección, se estimula a estos muchachos para que escriban cuento, poesía, y eso lo hacemos, ¿no? Claro, siempre como dejar esa puerta abierta. Es muy conocida la anécdota de un poeta también muy reconocido en Colombia que ya falleció y que no voy a decir su nombre, que le sucedía esta situación, ¿no? Y él miraba el poema y decía, decae al comienzo. Y esa era su retroalimentación. Sí, decae al comienzo, sí. Bueno, me alegra que aquí haya otra forma de asumirlo. Señora. Espérame un momento, vamos a ver el micrófono. Pues a raíz de la pregunta que le hiciste a los dos poetas, pero refiriéndome a la profesora Luz Mary, ella es mi profesora en la maestría de escrituras creativas de la Nacional. Y si bien no era nuestra profesora de taller de narrativa, sino de teoría, sin embargo, algunas compañeras y compañeros quisieron que nos leyera alguna de nuestras producciones o que hiciéramos algo exprofeso para que ella lo leyera. Yo pues hice un cuento relativamente corto, ¿sí? Pero estaba muy asustada del día en que ya lo íbamos a dar a conocer a todos y yo estaba muy asustada de pensar qué iba a decir ella de mi cuento, ¿no? Me daba terror pues, que no le hubiera gustado, porque uno pone el alma en todo lo que hace, así no lo haga bien, pero seguro que uno se la juega a fondo para hacerlo, ¿no? Y llegó el momento, yo estaba lívida, ¿sí? Llegó el momento, creo que tuvo un acercamiento muy cierto, digamos que más que cierto, muy acertado desde lo que yo sentí para crearlo, ella lo vio, ¿sí? Lo vio y digamos que no quedé yo sepultada, sino que quise volver a volar intentándolo de nuevo. Qué linda. Bueno. Pero esa es la experiencia de uno también como… Sí, ¿cierto? Pero es la experiencia de uno también como lector en general y como lector analítico que uno ha sido, entonces le permite a uno como llegar a la intuición primera. Sí recuerdo tu cuento y el de la mayoría. Eso fue muy lindo, eso sin que lo nuestro fuera un taller, porque no me gustan los cursos de teoría.
Entonces yo le doy la vuelta al curso y se vuelve reflexión sobre la escritura, cómo escriben los otros, Claro, sin para saber evidenciar cómo se es que yo olvida. escribo, sí. Bueno, les tengo una mala noticia, nos quedan 5 minutos. Bueno, algo muy breve, Enrique, por favor. No, sencillo. Es que me emocionó mucho la pregunta que les has lanzado, pues yo también comparto mi universo literario con la educación desde cuando tenía 17 años de edad, y lo que quiero compartirles es una anécdota. Nelson, se llama el estudiante al que me voy a referir, tocayo suyo. Yo le enseñaba a ellos francés y les enseñaba español y literatura, que era como se llamaba en bachillerato antes, ¿no? Entonces el muchacho, antes de irse a vacaciones, me dijo, profe, yo no le había entregado este trabajo porque lo veía muy ocupado, pero ahora en vacaciones yo sé que va a tener tiempo de leer este trabajo. Léalo y me cuenta qué le parece. Lo único que me llevé a terminar las vacaciones en mi bolsillo fue el trabajo del estudiante. Llego al colegio y el día anterior el estudiante había muerto. Ay, ay, ay. No me Quise diga. compartirles esto. Uy, Una experiencia emocionante y dolorosa. bueno. Muchas gracias. Una cosa, Esteban, ¿vas a decir algo muy cortito, por favor? Dale, dale, dale. Sí, sí, dale. Entonces creo que no alcanzamos a hacer 4 minutos, un poema breve cada uno, y pues nos despedimos con un poema breve de cada uno de No, estos tenemos dos que tú poetas y maestros, definitivamente. Empieza él. Empieza Nelson. Breve. ¿Esto es breve? No, mentira, sí. El destierro de los dioses. Cuando por todos los lugares habitaban los dioses, bañándose desnudos en las fuentes, transitando por los caminos, colgados de los puentes, arracimados en los árboles, sentados sobre las rocas, dioses reales, parecidos al hombre, que sabían amar, odiar, perseguir, desgarrar bestias, mentir, y eran dignos de Homero. Pero tuvimos la desgracia de espantarlos de la tierra y dejar solo uno en el centro del espacio y de nuestros actos. Solo uno. Ahí empezó nuestra perdición. Cuando eran muchos, se cantaba más, se bebía más vino, se hacían más banquetes, porque ellos sí eran seres valerosos, tenían el don de la transformación, sentían pereza, se fatigaban, se parecían al hombre y eran dignos de Homero. Eran de color alba en el alba, se derramaban en las tinajas de vino y se aposentaban en los sentidos del hombre. Iban corriendo a la muerte y volvían. Ellos sí contaban las noticias del más allá, donde había ríos, árboles, rocas, islas. La muerte era un lugar común con perros y barqueros. Pero los desterramos y aposentamos la ira de uno. Rompimos los jarros preciosos y repletos de vino a cambio de un jarrón vacío. Es decir, nos expulsamos y a todos los árboles de la tierra les pusimos serpientes, envenenamos todos los frutos. Luego culpamos a Adán y a Eva y a la inocente manzana. Con ese mito matamos a los dioses que ya no cuelgan de los árboles, ya no se bañan desnudos en las fuentes, ya no corren por el bosque, bebiendo sangre o vino y danzando. El Dios que escogimos no danza ni bebe, y su silencio es eterno, como un castigo. Bien eso. Qué bueno, qué bueno. Entonces, un inédito de ese, hasta ahora, orden en la casa.
Ni una brizna de polvo en la mesa muchas veces pidieron. Que todo brille como un espejo, que el blanco sea muy blanco, que la luz sea más luz, que no pase la sombra, que no se escuche ruido, que que te olvides de ti. Y vinieron a decirnos que lo despercudamos todo, que dejemos la ropa completamente blanca, que no se vean las huellas rojas pegadas al calendario como una peste, que las quitemos como si se pudiera, como si las manchas no marcaran la memoria, como si no fueran ruidos indelebles en el corazón, como si de tanto fregar no doliera el pecho. Uy. Ese es uno de esos. Muy bien. Ese es uno. ¿Pasa la prueba? Decae al... No, mentira, sí. Decae al comenzar. No tienen título, además. El primer verso es... Sí. No, por supuesto, nosotros ¿Funciona? aquí encantados. ¿Funciona? A mí me encantó. No, y como metiste la imagen La casa. el punto de vista de la limpieza. De ella, desde ese de ella personaje limpiando poeta. como si el poeta fuera el que... Pues sí, uno cree que puede limpiar ese desorden, ¿no? Por supuesto. Puede poner las cosas en su puesto. No, fue bien contundente y conservando como ese tono lírico, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que aquí vemos dos tipos de poetas muy distintos y son como... Y buenos, ¿no? Pero mire, por un lado, en esta esquina, el poeta que tiene una voz súper consolidada, primer libro, segundo libro, 10º libro, y uno dice, es Quesep, es Luz Mari Giraldo, es Roberto Juarros, es. Y por otro lado, un poeta también, pero muy versátil, donde una vez se inventa una voz en un libro, otra en otro, otra en otra, otro en otra, Sí. no sé, tipo Pablo Neruda, tiene mil voces, tipo Rafael Alberti, Nelson Romero Es que Guzmán. cuando uno va a analizar a Nelson, uno tiene que analizarlos por libros, no por proceso. Si Nelson saca heterónimos, uno se lo cree. Claro, Sí, claro, este es de otro. claro. Muy versátil. Entonces, bueno, esta fue una agradable conversación con estos dos grandes poetas y dos grandes maestros. De nuevo, los agradecimientos a todos ustedes que vinieron acá. Espero Sí, que gracias hayan por pasado muy venir. bien a quienes se conectaron. Recuerden, nos vemos el próximo jueves 12 de septiembre con Rómulo Bustos Aguirre Uy, y una Guillermo García Díaz. También dos voces así muy distintas. Contundentes. Contundentes. Muy bien. Qué bueno. Gracias Muchas al gracias. Ministerio, Gracias. al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, a través del Programa Nacional de Concertación. Gracias a la Biblioteca Luis Ángel Arango, aquí en cabeza de Lucy. Y bueno, Fundación Trilce los espera el 12. Muchas gracias por esta sesión. Gracias. Gracias a ustedes. Luz Mari Giraldo escribe, vaya usted a saber cómo se dice olvido con la boca llena de tierra. Nelson Romero escribe, son terribles los ruidos en el mercado. Cuando se vende a un hombre, desaparece el consuelo. Te esperamos el próximo jueves 29 de agosto en Trilce en la Luis Ángel, Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá, con estos dos fabulosos poetas.